palabra del Señor que Él, cuando vino a esta tierra, hermanos, cuando vino a cumplir la misión que Él quiso hacer, Él quiso venir. Sí, nadie lo mandó, hermanos. Él dijo, yo iré. Amén. Él quiso hacerlo. ¿Y usted cree que no sabía lo que tenía que padecer? Sí, hermanos. Y dice, pero, dice la palabra del Señor, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Es que para nuestro Señor Jesucristo, saber que por ese sacrificio, hermanos, nosotros íbamos a estar nuevamente con Dios. La palabra del Señor nos enseña que cuando Dios hizo toda la creación, al hombre, el hombre es la corona de la creación. Somos la parte importante de la creación. Dios tenía un motivo por el cual lo hizo hasta el final. Y todas las cosas que hizo, las hizo para que el hombre viviera en la forma, de la mejor forma en esta tierra. Si se da cuenta, hermanos, el propósito de Dios en la creación desde un principio es el hombre. Y entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo y la familia allá en el cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaban también viendo el sufrimiento del hombre porque habían desobedecido, y estábamos, hermanos, alejados de Dios, y Dios Jesucristo quiso venir para que nosotros pudiéramos estar con Él. Y entonces nuestro Señor Jesucristo sabía el sufrimiento que iba a pasar, pero no le importó, hermanos. Era más grande el gozo de que nuevamente pudiéramos estar con Él. Díganme si ese no es amor. Con amor eterno te ama, dice el Señor. Es un amor tan grande, hermanos, que no lo logramos entender. Ya hace un tiempo, hace unos días, me preguntaba una persona, pero si fulanito tal que ha hecho tanto daño y que ha lastimado a la gente, ¿se arrepiente y Dios se lo perdona? Le digo, sí. ¿Pero cómo? Si ha hecho tanto daño. Nunca vamos a alcanzar, hermanos, a entender el amor de Dios. Pero verdaderamente cuando el hombre viene y se humilla ante Dios, la palabra del Señor nos enseña que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y entonces el Señor lo abraza y lo perdona y lo toma por hijo. Amén. Y nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo hizo todo ese sacrificio, hermanos, por nosotros, y que dejó su trono y quiso hacerlo por venir a este mundo, porque el gozo que Él tenía era mucho más de saber que con ese sacrificio nosotros un día podíamos estar con Él. Amén. Hermanos, no hay un amor más grande que el de nuestro Dios, definitivamente. ¿Quiénes éramos nosotros antes de Cristo? Nuestra vida también se marca como en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Algunas personas están en la iglesia o están en la reunión, en la congregación, pero no han tenido esa transformación para decir, yo era esto antes de Cristo y ahora soy esto después de Cristo, después de que Cristo me salvó. Amén. Y entonces la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Él, por el gozo puesto delante de Él, menospreció. No le dio importancia, hermanos, al sufrimiento que iba a tener. Menospreció, hermanos, dice la palabra del Señor, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y conocemos toda la historia, todos conocemos la historia, que después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, murió, resucitó al tercer día. Y dice la palabra del Señor que Dios lo exaltó hasta lo sumo
Y en este momento está sentado a la diestra de Dios, pero sigue trabajando en favor de usted y de mí, intercediendo por nosotros día y noche. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Y por lo cual el escritor de Hebreos dice: hombre, mira a Jesús. Tiene situaciones difíciles. Mira a Jesús. Amén. Gózate que tienes allá en el cielo un Señor, un Padre que te escucha, que te atiende, que nunca está ocupado, que el día y la hora que usted quiera estar hablando con Él y clamar a Él por alguna situación, Él lo escucha. Amén. Amén. Siempre lo escucha. Y quiero seguir adelante, hermanos. Dice el versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esta es una de las palabras que viene en la Biblia, que es doctrina, en las cuales la mayoría de las iglesias actualmente no quieren predicar, porque es una palabra dura, hermanos. El escritor de Hebreos dice: bueno, ¿cuál es tu prueba? ¿No habéis resistido hasta la sangre? ¿Usted cree que su circunstancia, su enfermedad es mucho más terrible que lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Hermanos, Él siendo santo, dice que no le importó, hermanos, menospreció el oprobio. Y eso significa, hermanos, que en el tiempo de Jesús, el morir en una cruz era sinónimo de que era la escoria de la sociedad, que era lo más terrible, lo más repugnante de la sociedad. Solamente los malhechores, los peores malhechores, hermanos, eran crucificados. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el santo. Amén. Jamás cometió pecado. Venció siempre el pecado. Y terminó en la cruz. Y entonces, hermanos, porque cuando el cristiano pasa por situaciones difíciles, por adversidades, por enfermedades, prácticamente, hermanos, se desmaya y está tan cansado de luchar cuando no han combatido hasta la sangre, hermanos. Definitivamente todas las luchas, todos los problemas que nosotros tengamos en este mundo no se van a comparar con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hay mucha gente, hermanos, que está tan debilitada por la lucha y se siente tan cansada, y por eso el escritor de Hebreos dice: pon los ojos en Jesús, pon los ojos en Jesús. ¿Crees que has sufrido lo que Él sufrió? Él está en los cielos y recibe adoración. Él es Dios. Tú tienes que vencer. Él está contigo. Y tenemos que entender, hermanos, que aún las situaciones difíciles Dios las permite. Y tenemos que entender, hermanos, que cualquier circunstancia que nosotros pasemos, tenemos que entender que no somos de esta tierra, que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesucristo. Él es el que tiene todas las respuestas, hermanos. En esta iglesia se ha enseñado a clamar. ¿Cuántas cosas, cuántas peticiones Dios le ha contestado, hermanos? ¿Le ha contestado, hermanos? Amén. ¿Le ha dado fortaleza? Amén. ¿Le ha dado sanidad? ¿Y qué si no se las da, hermanos? ¿Qué si no le da la sanidad? ¿Seguirá creyendo en Cristo? Amén. Hermanos, nosotros somos gente que hemos sido transformada, que hemos sido redimidos.
y que la realidad, hermanos, lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo prometió lo cumple, pero lo que prometió. Y en la palabra del Señor, en la Biblia, vemos a los santos hombres de Dios cuánto han padecido, y en algunas circunstancias cómo Dios no contestó en algunas peticiones, pero siguieron fieles a Dios y vencieron. Ahorita están en la presencia del Señor. Amén. Y nosotros, hermanos, dice, no has combatido hasta la sangre. Nosotros debemos de saber y debemos de tener en cuenta, hermanos, que no se nos olvide la exhortación, porque eso es para toda la iglesia. Que no se olvide la exhortación, que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué significa menospreciar, hermanos? Es una palabra compuesta. Menos, precio. Precio. No le demos menor importancia. No usted considere que es de poca estima. No, hermanos. Cuando el Señor le disciplina es porque lo ama. ¿Cómo disciplinará el Señor, hermanos? ¿Alguien ha recibido la disciplina de Dios? ¿Sí? ¿Sí, hermana Esther? ¿Le gusta? No. ¿Y cuál es el objetivo de la disciplina del Señor? Corregir. ¿Pero para qué? Para que no nos perdamos, hermanos. Porque es como un padre a sus hijos. Si usted quiere tener un hijo desobediente, malcriado, dele todo lo que usted quiera y déjalo hacer todo lo que quiera. Y va a tener un niño desobediente, un niño malcriado, un niño que no acepta órdenes de nadie. Nosotros somos aquí padres terrenales, pero nosotros tenemos un Padre en el cielo, el cual nos disciplina. Hermanos, y la disciplina viene del Señor. Amén. Del Señor. En muchas ocasiones, hermanos, obtenemos y decimos: es un castigo de Dios. Y a mucha gente no le gusta escuchar esta frase de que Dios castiga. Y la realidad es que sí, hermanos, Dios castiga a sus hijos. Amén. Al que no es su hijo, pues simplemente ellos reciben la retribución de su pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Los que andan sin Cristo, hermanos, no podemos decir Dios nos castigó, no, es simplemente la retribución de lo que Él está haciendo. Pero nosotros aquí en Cristo, si hacemos algo mal, Dios nos castiga. ¿Amén? Dios nos castiga, nos disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ama. Y porque quiere que no nos desviemos. Quiere que estemos siempre buscándole. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hermanos, es algo importante en la vida del cristiano. Es algo necesario que nosotros tenemos que aceptar la disciplina del Señor. Y a través de que nos disciplina el Señor, a través de su palabra, a través de una predicación, de una enseñanza, pero también directamente, hermanos, con una situación difícil. Y la realidad, hermanos, es que nosotros nos conocemos perfectamente bien y sabemos nuestra condición espiritual. Y sabemos que cuando viene algo, nosotros lo sabemos. Si viene algo que es una disciplina de Dios. Amén. Nosotros lo sabemos. Puede ser una enfermedad, una circunstancia difícil, pero también puede ser una prueba de nuestra fe, que no es disciplina, sino simplemente es una prueba si soy o no soy cristiano. Amén. ¿Cuál es la forma de reaccionar ante esta prueba? Ahora dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmaye, hermanos. No se quede sin fuerzas. Pida perdón a Dios. Amén. Hijitos míos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay quien tiene muy arraigado el mentir
y por no quedar mal, miente. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que Dios no da por inocente al culpable. Entonces, cuando mentimos, aún para nosotros quedar bien, Dios no sabe. Y Dios tiene toda la autoridad para disciplinarnos. ¿Para qué? Para que actuemos de la forma que debemos de hacer. Tenemos, hermanos, una lucha tremenda todos los días con nuestra carne. Y si Dios, hermanos, nos disciplina, tenemos que aceptar la disciplina del Señor. Amén. Y no desmaye, hermanos. No desmaye, no diga, no, es que ya no puedo. Para mí, he escuchado gente que dice, es que no es para mí la vida cristiana, es tan difícil. Pero son personas que no se esfuerzan, hermanos. Son personas que no quieren. Porque lo decía en el discipulado el viernes. La gente que verdaderamente desea seguir al Señor es la que quiere, y cuando el hombre quiere, hermanos, Dios le ayuda, Dios le fortalece. Amén. Dios le fortalece. No menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando Él es reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Amén. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjese, hermanos, es una palabra bien dura. En el tiempo que se escribe esta carta era común, hermanos, para los judíos escuchar la palabra azotes. Se azotaban aquellos siervos que eran negligentes para que hicieran lo que tenían que hacer. Y luego vamos trasladándolo conforme a las épocas y vemos, por ejemplo, que en las épocas de nuestros padres, sus padres, o sea, nuestros abuelos, eran duros y los azotaban, ¿sí? O les pegaban con una vara, o con el chirrión, o con el cinto, o con lo que fuera, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Pues no puedes tocar mucho a un niño porque ya entran lo que son los derechos de los niños y los derechos humanos, y la persona que hace este tipo de prácticas pues se mete a la cárcel. Hace unas semanas escuché en las noticias un papá que cintarió a una niña de 2 años porque se hizo pipí en la cama y le dejó toda marcada su espaldita, y el señor está en la cárcel. Lo metieron a la cárcel y a la niña se la quitaron a la mamá porque la mamá no fue la que denunció, fueron los vecinos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que aquí en esta época el escritor está envuelto en aquella cultura y era común que hubiera azotes. El azote duele, hermanos, mucho. ¿A quiénes azotaron alguna vez? Pues nomás a uno. ¿A usted también, Ana? También. Y era bien padre. No, ¿verdad? Duele. Pero ¿qué se ganaba o cuál era el objetivo de ese azote? Si hacían algo indebido y se les azotaba, porque en tiempos pasados mucha gente abusaba de esto y por cualquier cosita les azotaba. No. Cuando era necesario, ¿cuál era el objetivo? Corregir. ¿Y verdaderamente usted cree que un niño o un jovencito, si hacía algo que no estaba bien y lo azotaban, lo quería volver a hacer? No. Le pensaban para volverlo a hacer. Amén. Aquí la palabra del Señor nos enseña esto y nos dice que nuestro Señor tiene la facultad de azotarnos si somos sus hijos. Y nos azota, y los azotes duelen. Y puede ser por muchas circunstancias. Y es necesario, hermanos, que nosotros sigamos adelante. Y entendamos que es por nuestro bien y que el único propósito es corregir nuestro camino para que podamos tener la dicha de un día ver a nuestro Señor cara a cara. Amén. De lo contrario, hermanos, por más que nuestro Señor a sus hijos
dice que los disciplina, los exhorta, los azota. Pero si ese hijo sigue y sigue, persiste en pecar y se le exhorta. Y en cuanto a los ministerios, sabemos que los pastores exhortan, que los ministerios de la iglesia están para edificar la iglesia y exhortan, y las personas siguen en su pecado y siguen queriendo hacer lo mismo y no les importa y dicen, no, para mí el que no me diga nada a él, a mí mi pastor es Dios. Cuando la Biblia dice que para eso están los ministerios, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. No, a mí mi pastor es Dios, yo a él es el que le hago caso. Discúlpame, pero está en contra de lo que establece la doctrina. La doctrina estableció y nuestro Señor Jesucristo dejó ministerios para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Y si su pastor es Dios, entonces tampoco necesita estar en la iglesia, que es contra la doctrina, porque un miembro, nosotros somos parte de un cuerpo, y si estamos lejos del cuerpo de Cristo, somos simplemente nada, no tenemos ninguna función. Amén, aunque conozcamos. Y entonces aquí cuando se le exhorta y se le exhorta verdaderamente, hermanos, cuando no quieren corregir su vida, no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque Dios puede estar tratando. Y si no corrigen su vida, simplemente, hermanos, dice la Biblia, y en breve lo vimos, que son tardos para oír. Y que es una de las señales de peligro. Esto es, se les está hablando y se les está hablando y se les está diciendo y se les está diciendo, pero miren, no escuchan, son tardos para oír. Escuchan, oyen más bien, pero no escuchan, no ponen atención en lo que se les dice para poder hacer la palabra de Dios. Amén. Entonces, azota a todo aquel que recibe por hijo. Y luego dice el versículo 7, hermano, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soporta la disciplina, y hay gente que dice, mire, hermano, a mí no me diga nada, yo sirvo a Dios como quiero, yo no puedo venir el jueves porque tengo fútbol con los niños, ni tampoco puedo venir al martes a la oración porque tengo esto, y el domingo 3 de cada mes tengo reunión con no sé qué y no puedo. ¿Sí me explico? Y entonces están poniendo en segundo término a Dios, hermanos, y nuestro Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Y entonces, si no soportan la disciplina, si se les hace una carga, algo tan difícil, Dios no los puede tratar como hijos. No son hijos de Dios, porque el Hijo de Dios es siervo de Jesucristo, y el siervo obedece órdenes. Amén. Y el siervo sigue la palabra de Dios y quiere obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esta palabra es muy dura. En el mundo, aquí en esta sociedad, ¿quién es un hijo bastardo, hermanos? Aquel que no es reconocido, ¿verdad? Y se escucha bien difícil. Y aquel que el papá no le quiso dar el apellido, por ejemplo, es un hijo bastardo. Es un hijo no legítimo. Y yo creo que es una situación tan difícil y tan triste para un hijo que el papá no haya querido dar la cara por él, que no esté ahí con él, que no le provea lo que necesita. Y esto es, hermanos, cuando la palabra del Señor nos está diciendo, si no soportan la disciplina, si no quieren la disciplina de Dios, entonces no eres hijo, vienes a ser un hijo bastardo. Esto es un hijo no legítimo. Piensan que son hijos, pero no son legítimos. No son legítimos porque no obedecen las órdenes del Padre. No son legítimos porque no aman al Padre, hermanos. Cuando nosotros amamos a nuestros padres,
honramos, les obedecemos. Y yo amo a mi Señor Jesús, amo a Dios, y entonces es necesario que yo le obedezca, y que si le desobedezco y Dios me disciplina y me azota, yo reciba la disciplina del Señor. Y me quiebre tanto, hermanos, por haber ofendido a Dios, y le pida perdón a Dios y le diga: Señor, no quiero dejar de ser su hijo. Hágame todo lo que usted quiera y lo que necesite, pero no permita, Señor, que yo me pierda. No permita, Señor, usted que lo ve todo, que lo sabe todo, que algún día, Señor, yo vaya a dejarle. Usted que conoce el futuro y que ve mi corazón, haga lo que tenga que hacer para que yo nunca le deje. Amén. Azóteme todo lo que tenga que hacer, pero que no me separe yo de usted. Amén. Porque la Biblia dice, hermanos, que nosotros que somos lejos de Dios, nada, no somos. Cuando vemos desde esa perspectiva y vemos que la disciplina y el azote es por amor, podemos decir: azóteme, Señor. Cuando mi corazón se esté llenando de situaciones, de sentimientos equivocados, hágamelo entender. Y si no quiero, Señor, azóteme, Señor. Azóteme, Señor. Benditos azotes que no nos permitan que nos perdamos. Amén. Duele mucho. Y hay cantos bien bonitos, hermanos, antiguos, donde es necesario. Estos cantos precisamente hablan de esto: hazme de nuevo, Señor. Si es necesario, hazme de nuevo. Soy barro en tus manos. Tú eres el maestro. Tú sabes las impurezas que tengo. Y si es necesario, hazme de nuevo. Y eso va a ser. Y lo único que me garantiza es dolor y situaciones difíciles. Pero no me importa. Yo quiero terminar esta carrera que un día inicié. Amén. ¿Cuántos quieren terminar, hermanos? Yo quiero terminar. Y en el versículo número 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina en el presente, cuando se lleva a cabo, hermanos, no es causa de gozo, no la queremos, nos duele, quisiéramos que no fuera, pero hermanos, tiene fruto el que se nos discipline, fruto apacible de justicia para los que han sido ejercitados en ella. Fruto apacible de justicia. Estamos, hermanos, siempre ejercitándonos. Y hay fruto cuando aceptamos la disciplina del Señor. Nuestros padres, dice el escritor de Hebreo, nos disciplinaban y los veneraban. Los venerábamos. Y nos disciplinaban para lo que ellos consideraban que era necesario disciplinarnos. Sin embargo, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Qué importante, hermanos.
que nosotros participemos de la santidad del Señor, que nosotros nos abstengamos, hermanos, de los deseos carnales que pelean contra el alma, que nosotros estemos siempre, hermanos, viviendo una vida santa, una vida apartada, hermanos, del pecado, una vida en la cual se glorifique a Dios siempre. Amén. En otra parte de la Escritura, Pedro dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Es necesario, hermanos, que nosotros busquemos la santidad y recordemos que tenemos que participar de la santidad del Señor, y que uno de los propósitos de la disciplina de Dios es que participemos de esa santidad. ¿Para qué? Para que podamos ver a nuestro Señor humilde. La disciplina es necesaria, hermanos, es necesaria en la iglesia, y para que usted, hermanos, siempre tenga el deseo de aceptar la corrección, la disciplina, la exhortación, debe de tener su mirada, sus ojos puestos en Jesús. Y cualquier situación, por difícil que sea, que venga para usted tener a Jesús y darse cuenta, hermanos, que no es nada lo que usted está pasando, a lo que nuestro Señor vino y pagó y vivió y pasó, y no por Él, por amor a nosotros. Amén. Siempre debemos de tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, en estos versículos que acabamos de terminar, desde el versículo 1 hasta el 11 del capítulo 12, es una invitación a que nosotros vivamos una vida santa, una vida recta, porque el primer versículo que nosotros leímos la semana pasada acerca en Hebreos, más bien, capítulo 12, versículo 1, se nos invita a que nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es necesario, hermanos, que lo hagamos. Es muy necesario. ¿Y cuándo vamos a terminar, hermanos, esta lucha? ¿Cuándo vamos a dejar de ser disciplinados? ¿Cuándo, hermanos? Hasta que Cristo venga. Amén. O nos vayamos con el Señor, o Dios nos llame, amén, a su presencia. Pero qué importante es que cuando Dios nos llame, nos vayamos con Él. Amén. Y por eso tenemos que ejercitarnos. Por eso tenemos que buscar y aceptar la disciplina del Señor. Amén. ¿Cuántos han sido disciplinados? Algunos, no todos. Entonces no todos son cristianos, hermanos. Porque todos los cristianos somos disciplinados por el Señor. Porque si no, hermanos, somos disciplinados y no aceptamos la disciplina del Señor, entonces vendríamos a ser hijos bastardos y no hijos legítimos. ¿Ok? Nosotros somos hijos legítimos y aceptamos la disciplina del Señor. Los azotes de Dios. Azotes por amor, hermanos. Por amor. Porque no quiere que nos perdamos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿O está pensando en todos los que ha llevado? Todas las situaciones que ha vivido. Gracias a Dios, hermanos, por todas las situaciones que ha vivido. Amén. Porque cuando aprendemos a obedecer, hermanos, fíjese, déjenme decirlo, cuando aceptamos la disciplina, nos duele mucho y lloramos. Pero aprendemos. Trae fruto apacible de justicia. Esto es, somos enseñados a obedecer. Y cuando obedecemos y seguimos obedeciendo, viene la recompensa de parte de nuestro Dios. Amén. Porque Dios verdaderamente, hermanos, nos está viendo todos los días. Y por eso es necesario, yo le he dicho siempre, que seamos honestos delante de Dios. Dios sabe todas las cosas. Y tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos delante de nuestro Dios.
y saber que si la disciplina y saber que si lo que estoy pasando es disciplina del Señor, es un azote de Dios, lo aceptemos y le pidamos al Señor: Señor, gracias. Le digamos al Señor: gracias, Señor, yo quiero seguir adelante, y haga lo que usted tenga que hacer, lo que necesita hacer en mi vida. Yo quiero seguir adelante. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con el versículo 12, y dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Levantar las manos caídas, hermanos. Es necesario, hermanos, que nosotros en todo momento debemos de actuar de acuerdo a las verdades divinas que fueron expuestas a través de la Biblia, hermanos. Que nosotros tenemos que estar siempre fortalecidos en Dios, que tenemos que tener la disposición para alabar a Dios, que tenemos que tener siempre la disposición para humillarnos a Dios. Él es el Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. Y en muchas ocasiones, hermanos, pasa el tiempo y pasan los días y no hay, hermanos, tiempo para adorar, para glorificar a Dios. Y la realidad, hermanos, y voy a decir como muchos hombres de Dios han dicho a través de la historia, que verdaderamente aquel que no tiene una comunión con Dios, que no hay adoración en su vida, pues no es cristiano, hermanos. Porque verdaderamente para nosotros poder seguir en esta vida y vencer, tenemos que tener una vida en comunión con Dios. Por lo tanto, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, es necesario que se levante, es necesario que adore a Dios, es necesario que le dé tiempo al Señor, es necesario, es importante. De hecho, hermanos, es lo más importante para un cristiano. Y ahorita, hermanos, en la actualidad, mucha gente dice: soy cristiana, pero dedica todo su tiempo a entretenerse. Inclusive, hermanos, ha llegado a entrar el entretenimiento a la iglesia y se hace muy entretenido en muchas ocasiones el exponer la palabra del Señor, porque usan media hora para contar sus chistes y solamente un versículo, y ya vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva y vengan todos para orar por ustedes, y esa es una algarabía, cuando la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para saciar el alma. No necesitamos entretenimiento, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos, hermanos. Y hay un hermano al cual apreciamos mucho, queremos mucho, y él tiene esta frase muy acuñada y dice: la iglesia moderna, contemporánea, son expertos en danza y en música, pero terriblemente ignorantes en la doctrina. Son ignorantes, hermanos, en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, levantar nuestras manos. Necesitamos recordar que nuestro Señor Jesucristo es el centro de mi vida. Necesito, hermanos, darme cuenta que mi Dios es el único digno de adoración, del tiempo, de mis pensamientos. Que usted, sus ojos que ven todos los días, cuántas imágenes no transitan por estos ojos, que después, hermanos, se quedan almacenadas en su alma, y es lo que usted es, un mundo. Lea la palabra de Dios, que nuestro Dios sea su mundo, hermanos, que Él sea el Rey de nuestras vidas, porque Él es Rey. Si usted no lo quiere hacer Rey de su vida, déjeme decirle que como quiera, Él es Rey del universo. Pero qué importante es que sea el Rey de mi vida, ¿sí? Y todos hemos fallado en esto, hermanos.
Y el escritor de Hebreos hace hincapié en esto. Levanta las manos caídas y esas rodillas que están paralizadas, que ya no hay comunión con Dios, que pasa el tiempo y no hay tiempo para Dios, que el trabajo te absorbe tanto que no hay tiempo para Dios, que cuando antes era tu primer amor, ahora se ha tornado para otra persona o para una cosa. Y es necesario, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo siempre esté en primer lugar en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Dios o las cosas terrenales? Dios. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Adorar a Dios o ocuparme en mi descanso y en entretenerme? Yo escuchaba Dios, adorar a Dios. Yo he escuchado, hermanos, noticias donde actualmente se ha dedicado, y la industria del entretenimiento es una de las industrias más fuertes, que reciben más dinero, y todos, aún los cristianos, dando dinero a la industria del entretenimiento. Películas, tecnología, ahora los spas, la belleza, los cosméticos, ¿verdad? Y estamos dando dinero y tiempo, hermanos. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, cuando el pastor hablaba de la hermana Susana Wesley, mamá de John Wesley, que tantos hijos que tenía y dedicaba 2 horas a la oración diaria. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿y a qué horas? Hacía todos los quehaceres. No había lavadora, no había secadora, no había nada de lo que tenemos actualmente. ¿Sí? Y tenías que hacer todas las cosas. ¿Qué hacía ella para al que le alcanzara el tiempo? Pues simplemente, hermanos, Jesús era el primer lugar en su vida. Y todo lo demás pasaba a segundo término. Y yo no le voy a decir que no cumpla con sus responsabilidades, porque también es parte de nuestro buen testimonio como cristianos, cumplir con nuestras responsabilidades. Pero el primer lugar es Dios. Y cuando lo ponemos en primer lugar, hermanos, Él nos ayuda para que nuestro tiempo se administre y podamos cumplir con todas las responsabilidades. Verdaderamente, hermanos, Él es el que nos ayuda. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Hacer nuestras sendas derechas, ¿sí? Para que lo cojo no se salga del camino. ¿Cómo está esto? Es que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Siempre nuestra naturaleza, hermanos, nuestra carne tiende al pecado, hermanos. Nuestra carne aún no ha sido redimida. Tiende al mal. Esto es algo que es evidente y es por naturaleza. Pero si nosotros hacemos sendas rectas, esto es, tenemos tiempo y dedicamos para conocer y hacer la palabra de Dios, verdaderamente, hermanos, obtendremos victoria. Amén. Es necesario, hermanos, que nosotros dediquemos, así como para la oración, así para el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Y analícense, hermanos, ¿cuántos textos se saben? Y usted va a poder decir, no, hermana, yo me sé muchos, demasiados. Le felicito. He leído la Biblia completa como unas 10 veces. Le felicito. Y yo le decía iniciando el año, es un buen motivo para empezar a leer la Biblia, y que en este año tenga la victoria de haberla leído completa. Es un buen motivo. Pero ya pasó. Ya estamos en el primer día de febrero. Ya estamos en el primer día de febrero. Y entonces, no, pues ya no, hermana, ya estoy en el 1 de febrero.
hermano, no importa la fecha. Es simplemente si usted tiene la disposición de hacerlo, lo va a hacer. No importa la fecha, no importa el día. Si usted quiere hacerlo, y lo importante es empezar, empiece. Amén. Y dicen las personas que estudian en cuanto a los hábitos, que hacer una actividad 21 veces seguidas lo hace un hábito. Y entonces cuando ya tiene el hábito, ya no le cuesta mucho trabajo, ya sabe que lo va a hacer y ya sabe que lo va a hacer. Amén. Y lo hace, y lo hace, y lo hace, y cuando no puede se siente tan mal que a cualquier hora quiere hacerlo. Amén. Es necesario. Y dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que tener presente, hermanos, en este tiempo terrible, en este tiempo de tanta relatividad, así le dicen, es que es relativo, es que para ti esto es malo, pero para mí no, porque de acuerdo a esta época sí se puede hacer esto, ¿no, hermanos? Dios es el mismo, y lo que era pecado antes es pecado hoy. Y la Biblia dice que hay de aquel que a lo bueno le dice mal, a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Hay de aquel. Amén. Hay de aquel. Y entonces, hermanos, la santidad es indispensable en la vida del cristiano. ¿Y qué encierra este término de santidad prácticamente? Hablando de forma práctica. ¿Qué encierra o cómo yo veo la santidad de una persona? ¿Se nota la santidad en una persona, hermanos? ¿Sí o no? ¿En qué se nota? En primer lugar, en su aspecto. En su aspecto. Tiene un aspecto de castidad, de pureza, ¿sí? Hay pureza. Hay una imagen diferente a lo que el mundo normalmente tiene. Se nota en su aspecto. ¿En qué más, hermanos? El hablar. En el hablar. Sí, porque decía el hermano Carlos Spurgeon que un día una hermana le dijo de una corbata que estaba muy, muy larga, ¿verdad? Y que le dice, hermano, creo que esa corbata está muy larga. Dice, tiene usted razón. Y hablaba con un lenguaje muy elevado. El hermano, tiene usted razón, hermana. Fíjese que sí, voy a traer las tijeras, pero también quiero decirle que su lengua está muy larga. Entonces, si va a cortar mi corbata, déjeme también yo cortar su lengua, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, la forma en que hablamos, mi aspecto dice santidad, pero mis palabras, el chisme, lo que digo, la forma de decir las cosas, porque si se dan cuenta que algunas veces, o la mayor parte de las veces, el chisme se nota por la forma en que lo dice. ¿Sí te diste cuenta? Y esto, ¿y hasta cuándo van a decir esto? Hasta que ya esto. Y siempre, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque la santidad también, hermanos, se hace evidente si hay o no hay santidad en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra apariencia. Pero ¿en qué más, hermanos? Usted ha visto gente, personas, y dice, ay, mire, ella es cristiana, en la calle, y si dice, ella es cristiana. ¿Sí las ha visto? Y si se me hace que ella es cristiana. ¿Por qué? Si no ha hablado, Su forma de vestir. su forma de vestir, Su comportamiento. su comportamiento, la forma de conducirse, su comportamiento, ¿sí? Imagínese que una persona diga que es cristiana y hable como la gente del mundo. La Biblia nos enseña que no, que a Pedro se le delató por su manera de hablar. Es que tu manera de hablar te delata, hablas como Jesús, así como Él habla, así hablas tú. Y así es como nosotros tenemos que hablar, hermanos.
Tenemos que darnos cuenta que sin santidad nadie, hermanos, nadie verá al Señor. Y ha sido un engaño que ha entrado en la iglesia, hermanos, tan terrible. Donde yo veo, por ejemplo, personas cristianas, entre comillas, en bodas, en 15 años, vestidas como la gente del mundo, hermanos. Y a veces hasta peor que la gente del mundo. Con unos escotes, con unos vestidos, hermanos, tan ceñidos, que, hermanos, se nota absolutamente todo. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La persona, la mujer que es cristiana se guarda. Si es casada, solamente es para su esposo. Se guarda para que otras miradas no la sigan, porque ella se sabe de su esposo. Amén. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Y este versículo, hermanos, sin santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tiene que estar siempre, hermanos, en nosotros. Siempre, siempre, siempre. Tenemos que dar, hermanos, tenemos que dar evidencias de que vivimos una santidad, de que Dios está en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. ¿Quiere vivir la santidad? Y vivir la santidad cuesta, hermanos. Vivir la santidad cuesta que le aborrezcan, porque no participa de fiestas donde hay alcohol, donde hay baile, donde hay palabras altisonantes. Vivir la santidad cuesta. Amén. Pero el precio, hermanos, es muy poco lo que usted tiene que pagar. El precio que verdaderamente, hermanos, era imposible de pagar por nosotros, lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué será, hermanos, lo que tengamos que padecer nosotros? ¿Qué puede usted pagar? Ni aun si pone su propia vida, hermanos, y muere por causa de Jesús, aún es nada, porque Jesucristo cuando la puso por el pecado de todos nosotros, de todos. Nuestro Dios es digno de que nosotros vivamos una vida santa. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar a Dios. Vamos a rogar a Dios para que Él nos dé la fortaleza